¿A qué me refiero o qué nos referimos nosotros específicamente cuando decimos que un departamento se paga solo? Me refiero específicamente a que el arriendo sea mayor que el dividendo. Entonces, del momento que eso no ocurre, no se está cumpliendo esa premisa, ¿no es cierto?, de que se pague solo. A la hora de pensar en invertir en departamentos que se paguen solos, no somos todos iguales. Pero, si nos cuentas un poco más de ti, tal vez podamos crear el contenido que te prepare para transformar tu capacidad de pago o de ahorro en capitalizar tu futuro a través de la inversión inmobiliaria. Muy buenos días a todos y todas a un nuevo capítulo de Inversionista Digital de Brokers Digitales, ¿no? Soy Ignacio Corrales, director de marketing de Brokers Digitales, y junto a mi socio, don Eduardo Pavés, vamos a estar hablando sobre cómo invertir en departamentos que se paguen solos. Este es un espacio en donde puedes dar tu opinión, puedes comentar, y estaremos haciendo preguntas y respuestas de diferentes temas, los cuales vamos a tratar de abordar profundamente. El día de hoy específicamente vamos a hablar de un tema que es el que se ve en pantalla, básicamente una frase, un comentario que nos llegó a uno de los videos que posteamos a diario. Por cierto, para quien no sepa aún, nosotros posteamos videos todos los días, de lunes a lunes, domingo a domingo, todos los días. Videos cortitos de 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, el más largo. Y estos videos le llamamos nuggets nosotros. Son videos que te permiten consumir de forma fácil, ¿okay? Además, todos los días, de lunes a viernes, tenemos estos live. Y finalmente, tenemos un tipo de video que llamamos videos profundos. Esos videos profundos no es otra cosa que una versión editada de los mejores lives. Es decir, de los 5 nosotros elegimos 2 por semana y posteamos 2 de semanas anteriores, los mejores, los más mejores, como diría mi hermano del Sure. El tema de hoy es este, mira, qué casual. Mentira que se pagan solos, Ignacio. El dividendo me quedó más alto que el arriendo. A ver, para que nos entendamos todo. ¿A qué me refiero o qué nos referimos nosotros específicamente cuando decimos que un departamento se paga solo? Me refiero específicamente a que el arriendo sea mayor que el dividendo. Entonces, del momento que eso no ocurre, no se está cumpliendo esa premisa, ¿no es cierto?, de que se pague solo. Ahora, no basta con que se pague solo así como así, tienes que además asegurarte de que la demanda de arriendo sea alta, encontrar un buen arrendatario, un arrendatario que no tan solo pague bien y además cuide el departamento, sino que además vaya aumentando su nivel de arriendo con el tiempo. Hay varios factores que vamos a ver el día de hoy acá y te voy a hablar principalmente de cómo lograr que el arriendo sea más alto que el dividendo. Ese es el tema del día de hoy, ¿bien? Porque si no cumples con esto o si no dominas estos conceptos que voy a compartir hoy día, corres riesgo de que el departamento efectivamente no se te pague solo. Y por cierto, ¿por qué digo que se paga solo? Es porque el hipotecario, el crédito hipotecario, el cual está vinculado, relacionado a la compra de este inmueble, lo paga el arrendatario, no lo pagas tú, desde el punto de vista de que el arriendo es mayor o a lo menos igual al dividendo. ¿Okay? Puede quedar un 10 lucas para arriba, 10 lucas para abajo, ok, estamos ahí en el rango de precio, digamos, pero por ahí va la cosa. ¿Me expliqué? Espero que sí, y eso es para que estemos todos en la misma página. Entonces, la primera pregunta que se nos viene a la mente es, ¿por qué a algunas personas les queda más alto el arriendo y otras al revés? ¿Dónde está el secreto? Bien, el secreto, señoras y señores, está en 2 factores fundamentales. El primero, en el arriendo. Es decir, en invertir en un barrio, sector o área emergente. Lo hemos explicado reiteradas veces acá, pero no gusta además repetirlo. Un barrio emergente es un barrio donde van a pasar cosas. Un barrio consolidado es un barrio en donde ya pasaron cosas. Por lo tanto, la premisa inicial para que el departamento tenga una alta demanda de arriendo es estar en un barrio emergente, un lugar donde aún no, pero cuando te entreguen el departamento en 1 o 2 años más, sí. O ahora sí,
¿no es cierto? Ya hay una demanda de arriendo alta, pero va a seguir creciendo, como Santiago Centro, por ejemplo, que va a seguir creciendo, le quedan 10 años todavía, quizás 15 años. O Estación Central, San Miguel, Quinta Normal, La Cisterna, y así una serie de otros barrios. Y fuera Santiago, Concepción, la Arena, región Coquimbo, Valparaíso. Coquimbo, Valparaíso, Antofagasta, Temuco. Temuco en algunos sectores, y así. Bien, o sea, va a llegar un momento incluso donde encontrar departamentos que se logren pagar solo en Santiago va a ser cada vez más difícil y las oportunidades se van a comenzar a encontrar en regiones, ¿ya? De ahí el concepto, no hay que invertir donde uno vive, más bien hay que invertir donde es más rentable, ¿ok? Así es. Pero hay otro factor que te diría yo que es más importante, que es, bueno, no sé si más importante o menos importante, pero que también afecta directamente al concepto este de que se pague solo. Que si bien es cierto, yo tengo que asegurarme de que el arriendo sea alto, ¿no es cierto? Un buen arrendatario que yo pueda verificar correctamente, que paga bien, ¿no es cierto? Todo lo que tú vas a comentar después respondiéndole a nuestro amigo, ¿cómo se llama? A Christopher, que nos preguntó respecto del riesgo, ¿no es cierto?, de no pago y malos arrendatarios y bla, todo ese cuento. Ahí tienes bastante que aportar en eso, Eduardo. El otro factor, fíjate, del cual nosotros podemos controlar, y sobre esto sí tenemos control, es sobre las variables que afectan directamente al dividendo. ¿Cuáles son estas variables? Lo hemos comentado en otros slides, pero, nuevamente, no está de más repetirlo. Obvio, Estas variables son las siguientes. Toma nota. La número 1, el porcentaje de pie que hayas pagado. Mientras más pie pagas, menos crédito hipotecario pides y por lo tanto la cuota de dicho pie va a ser o va a tender a ser más bajita. Más bajita. ¿Ok? Este es un factor que casi nadie ve. ¿Ok? Intenta pagar el menor pie posible, lógico, más fácil, ¿no es cierto? Mientras menos pie das, menos esfuerzo significa. Pero cuidado que si es demasiado poco el esfuerzo, corre el riesgo de que no se pague solo. Sí. Yo creo que entre un 80 mínimo hay que programarse para pagar, para que se te dé esta... Sugiero mínimo el 15, a pesar de que yo he firmado promesa de compraventa con 10%. Lo que tienes que tener presente es que tienes que estar dispuesto a enfrentar situaciones en donde el banco te diga, ¿sabes qué? Las condiciones cambiaron, lo siento mucho y te financio el 80%. Sí. Lo mismo está pasando ahora, están las... Sí, nos hemos visto enfrentados que las preaprobaciones que están haciendo ahora, hoy día, para un departamento que tú te puedes comprar en 2 años más, están sacándola del 70%. Y eso es producto de que una preaprobación no es lo mismo que una aprobación, que siempre caemos en lo mismo. Son dos aprobaciones distintas, pero la entidad sabe perfectamente que esta persona va a tener que pagar un pie a 2 años, a 3 años, y te dice, ok, te apruebo yo hoy día el 70%, bajo mi riesgo, te paso la cartita que dice que estás preaprobado un 70%, manteniendo las condiciones y viendo cuánto va a ser de pie que tú vas a pagar al momento de la entrega. Y ahí te ajustan ese otro 10% o 15% para que tú puedas comprar el departamento. Pero a no asustarse que la preaprobación, que le llaman todos comúnmente, es al 70% en la mayoría de los casos. Desconozco, tú estuviste más cerca las últimas 2 semanas, no sé si habrá cambiado. Ahí estamos, nos aprobaron a todos al 70%, va a cambiar un poquito el riesgo también, y nos dicen que principalmente es por eso, pero... Lo que es hoy día no necesariamente es la fecha de entrega del proyecto, que 2 años más, ¿no? Claro que sí. Bien, pero el porcentaje que tú pagas de pie claramente te afecta directamente al monto que tú vas a pedir de hipoteca, es decir, de crédito hipotecario, y por lo tanto, mientras más pie das, menos crédito hipotecario pides, la cuota del pie tiende a ser más bajita. ¿Qué otra variable afecta el monto de la cuota del dividendo? La cantidad de años. ¿Bien? No es lo mismo sacarlo a 10, 15 años que sacarlo a 20, 25 y 30. A menos años, claro, a menos años, mayor la cuota, y a más años, menos la cuota. Pero Ignacio, ¿qué me recomiendas? ¿Lo saco a 30 o lo saco a 20? Mi respuesta es a la cantidad de años máxima o a la cantidad de años que te permita que el arriendo sea mayor al dividendo en base a esta combinación de variables que estoy comentando acá. No, pero Ignacio, sacarlo a 30 años voy a pagar el doble de lo que vale el departamento. Cuidado, que el crédito hipotecario fue lo primero que dijimos. El crédito hipotecario no lo pagas tú, lo paga el arrendatario.
Pero es que al final es lo mismo. No es lo mismo. Porque si fuera tu casa propia, ahí sí yo te recomendaría, no, si lo puedes sacar a 15 años, sácalo a 15 años, amigo. ¿Bien? Claro. Porque ese sí lo estás pagando tú. Claro que sí. Lo que yo recomiendo algunas veces es sacarlo a 30, y si es que el arriendo te queda más alto que el dividendo, ahí comienzas a prepagar o a renegociar tu crédito hipotecario, empiezas a buscar la forma de ir pagándolo más rápido. O eventualmente con esas diferencias entre los arriendos y los dividendos, eventualmente invertir en un segundo departamento, es decir, inyectarlo a tu matriz de ingreso y reinvertirlo, digamos, como tú prefieras. Pero que la plata no salga de tu bolsillo, ese es el punto. ¿Okay? Esa es la idea. La tercera variable que afecta al dividendo, hay muchas variables, pero estas son las tres más importantes, es la tasa de interés. ¿Okay? Entonces, las variables que afectan al dividendo son el PIE, qué porcentaje de PIE da, o qué porcentaje de financiamiento pide, pide el 70, pide el 80, pide el 90% de financiamiento, o la cantidad de cuotas y finalmente la tasa de interés. Esta última variable es la que prácticamente todos conocen y todos miran, a la que todos le tienen miedo. Te diría que en algunos casos hasta rabia. Sí. Sí. ¿Cómo es ser posible? La tasa de interés está al 4%. Bueno, 4% puede sonar más alto que en octubre del año pasado, estoy de acuerdo. Pero definitivamente que es una tasa completamente competitiva y que te permite que aún el departamento se pague solo. En Colombia las tasas son de dos cifras, entre 9 y 12%. 9 y 12. ¿Sí? Entre 9 y 12. Sí. Entonces ahí la premisa de que se pague solo no es tan evidente. Es más complicado. Es más complicadillo. Tampoco prestan a tantos años. ¿Y tampoco te dejan pagar el pie en cuotas? Y tampoco te dejan pagar el pie en cuota. En Perú no existe eso de pagar el pie en cuota, no existe. En España tampoco. En España tampoco. En Estados Unidos tampoco. Tampoco. O sea, pasando y pasando. Como lo pagaste tú y yo, así, Sí. suplicando para que te dejen pagar en 3 cuotas, precio contado. Sí, ayer hablaba con una amiga que broker se mueve también en departamentos internacionales, en Miami, principalmente. Y me comentaba, se pagan dólares y te dicen, ok, listo, si te vas a comprar un departamento de $100.000, tiene que pagar el 10, el 20%, eso quiere decir que son $20.000 puestos, catch, chin chin, arriba de la mesa. A lo más te dan 3 cuotas para pagar el pie. Totalmente distinto. Aquí, don Enrique, Christopher, al tiro vamos a entrar en materia respecto a tu pregunta, aprovechando aquí lo que comentó Enrique, pero ¿qué pasa si es que yo lo saco a 30 años y vendo mi departamento al 5.º año? ¿Puedo adelantar el pago del crédito? Por supuesto. De hecho, cuando tú vendes el departamento, dado que hay una hipoteca de por medio, para poder ejecutar la escrituración, lo que hace es que el nuevo comprador tiene que pagar tu crédito hipotecario para que te liberen la hipoteca a favor de la otra persona, que puede tener o pagarlo al contado o hacia la otra institución financiera, de la contraparte, del comprador en este caso. Por lo tanto, necesariamente ese crédito se tiene que prepagar. ¿Okay? Y ahí en ese momento, Enrique, donde tú vas a capitalizar, vas a ver la diferencia que tuviste desde el momento que compraste el departamento, que ojalá lo hayas comprado en blanco, que congelaste el precio, al precio real después de 5 años. Y en ese momento uno capitaliza. Ahí tú vas a recibir un delta que puede ser de 100, 200, 300, 1000, 2000 UF, dependiendo del lugar, dependiendo del departamento que elegiste. Es bastante conveniente. Acá hay otra pregunta en Instagram de A-un-usuario. Dice, ¿es conveniente pagar el pie en cuota? Sí, es conveniente. Claro, porque son créditos sin intereses. Aunque tú des la plata al contado, creo que es un tema que lo propuse para mañana o pasado mañana, no me acuerdo bien para cuándo propuse ese tema, que nos llegó justamente esa pregunta, tengo la plata al contado, ¿me conviene pagarla? O sea, o fue un video, uy, me mareé. No me acuerdo llegó, pero es mejor pagarlo en cuota, o sea, si tienes ahorro, si tienes posibilidad, capacidad de ahorro, yo no tocaría esa plata de ahorro y lo pagaría en cuota en vez de ocupar los ahorros, y eso lo dejo posiblemente por otra inversión o puedo hacer otra cosa con esa plata. Claro, dependiendo del monto que tenga. Claro, o abonarla al pie definitivo cuando te entreguen el departamento. Esa otra opción. Todo depende de la capacidad. Ahí están las estrategias que vamos a ir haciendo. Una de las estrategias que hemos conversado acá que podría ser interesante sería, yo tengo, no sé, supongamos que tengo 10 millones de pesos ahorrados y el departamento me quiero comprar vale 2.500 UF.
fantástico, tengo que pagar, ¿no es cierto?, el 20% de pie o el 10% que me pide la inmobiliaria. O supongamos que la inmobiliaria me pide el 10%, yo tengo que pagar el 20%. Yo pago las cuotas del 10%, chiquitito, 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 ahorro la diferencia para llegar al 20% para estar seguro. Pero si tengo estos 10 millones de pesos, voy pagando al pie, chiquitito, y me compro un estacionamiento o una bodega con estos 10 millones de pesos, la cual vendo a los 2 años, meses, es decir, antes de la entrega al departamento. Y ahí yo con eso, ¡pum!, se lo pongo al pie. Y ahí me queda un dividendo mucho más chiquitito, o bien, eventualmente puedo comenzar a invertir en una segunda propiedad. Así es. Cuando conversábamos con el tema de la inversión, te aseguran un 4%, o sea, si imagínate un 4% anual, a 2, 3, 4, 5 millones de pesos, no es malo, y vas a salir ganando mientras te entregan tu departamento. Es más rentable que un fondo mutuo que hoy día no dan nada, es un refugio que puedes tener durante 12 meses para poder... Nunca han dado mucho los fondos mutuos, mientras más los fondos mutuos, hay que ser muy arriesgado, hay que invertir en fondos mutuos, accionarios y todo. Yo he perdido plata con fondos mutuos, a mí no me gusta para nada. Yo también he perdido plata con inversiones de acciones y riesgos, creando portfolios. Yo estudié esa cuestión, ¿cachai? O sea, yo la estudié harto. Yo por último tengo la excusa que no las conozco. Igual, es súper complicado. Es súper complicado. Tienes que estar súper metido. ¿Qué nos dice Christopher ahora? Físico nuclear. No, esta es la pregunta de Christopher, si se la puedes responder, por favor. Dice, tengo una consulta, han hablado de los departamentos, de los departamentos que se pagan solo. En realidad, eso depende del arrendatario. Si te paga o no, todos hemos visto que hay casos donde hay algunos que no te pagan e incluso no te los pasan por años. ¿Qué podemos hacer para evitar eso? Ya estimamos. En ese sentido, hay un seguro que se llama seguro de arriendo. Lo están dando bastantes corredoras. Viene incluido en la cuota que se le dice al cliente. Y en el fondo, ¿cuál es el objetivo de ese seguro de arriendo? Que no te pase esto. Tú traspasas el riesgo a la compañía del tema del arriendo y cuando el cliente entra en morosidad, tú tienes 20 días para activar este seguro. ¿Cuál es el objetivo del seguro? Te va a pagar durante máximo 6 meses el canon de arriendo, te lo va a pagar a ti, y la compañía va a repetir contra el arrendatario, que no está pagando, que entró en morosidad. Entonces, te aseguras tú de seguir recibiendo tu ingreso mensual para pagar la cuota del hipotecario, y la compañía se hace cargo de sacar a este cliente del departamento. Tiene 6 meses para hacerlo. ¿Cómo lo hace? Pone sus abogados, el staff de abogados de la compañía, se hacen las demandas pertinentes y con eso tú vas... Tú no te haces cargo de eso. Es tan bueno este seguro, te da tanta seguridad que incluso cuando tú lo tomas, a la compañía le tienes que enviar los datos del arrendatario. Por lo general, el arrendatario está pidiendo, la compañía está pidiendo aval, y la compañía es capaz de no asegurarte el departamento en caso que el aval o el mismo arrendatario no califique. Entonces, el trabajo de precalificar a un arrendatario lo hace la compañía, en caso de que tú no tengas un corredor de propiedades para que haga este trabajo. ¿Cuál es lo bueno? Que tú no tienes que pagar abogados, no te preocupas porque tengan que sacar a la persona. Sí, lo que tú no puedes controlar es cómo va a quedar el departamento. Si le puede hacer algunos destrozos o alguna cosa así, eso no se puede controlar. Pero sí te vas a asegurar el canon. También existen seguros para eso. También hay seguros para eso. Hay seguros para todo. Y dice acá... ¿Qué valor tiene? ¿Qué valor tiene? Al canon de arriendo, te lo voy a poner súper fácil. 200.000 pesos sale tu departamento, el 50%, entre el 50 y el 70% de ese valor, que vendrían a ser 100.000 pesos, por ejemplo, si lo dejamos en el valor de 200. A ver, 200 el arriendo, 100 el 50%, esos 100.000 pesos se dividen en 12 meses, porque las pólizas son anuales. Entonces, ese más o menos es bastante módico si nos ponemos a pensar en medio arriendo al año.
Entonces, la seguridad que te da es mucho porque no vaya a tener problema con arrendatario pesado, porque la compañía va a hacer todo lo posible para sacarlo. ¿Y por qué la compañía presta este servicio? Porque no delega en ti o en otro abogado que saquen a esta persona y dejar de pagar lo antes posible el canon de arriendo. A mí Entonces, me encanta el producto, espectacular. es una muy buena herramienta. Es una muy buena herramienta que es poco conocida. Algunas corredoras de propiedades lo están dando incluido ya. Y si no, tú puedes tomarlo directamente con alguna compañía. Nosotros más adelante esperamos ahí tener noticias con esto para apoyar a todos nuestros seguidores que ya son inversionistas y que no lo tienen manejan ellos directamente el tema del arrendatario. Muy bueno tomar lo pueden pagar ustedes o lo pueden incluir en el canon de arriendo, que a mi opción es mucho mejor eso que estar pagándolo usted. Y no es tanto, no te va a subir tanto el arriendo y tú vas a quedar bastante protegido. Oye, bueno, el tema de hoy que estamos tratando es el comentario que nos llegó que decía, mentira de que se pague solo. Mi dividendo me quedó más alto que el arriendo. Entonces, yo explicaba las variables que hacían que esto ocurriera. ¿Bien? Entonces, explicaba yo de que tiene que invertir en un barrio emergente y además que tienes que controlar estas tres variables del tasa de interés, monto de tu pagas de pie o monto que tú pides de financiamiento, y la tercera variable es la cantidad de años. Hay más variables, yo lo sé, Sí. pero definitivamente que esas son las tres más importantes. Ahora, la ¿cómo tasa calcular? Perdón. La tasa de interés podríamos, bueno, yo antes también trabajaba en banco y de repente la tasa le bajábamos un poquito la importancia, nos preocupábamos más que nada del valor cuota, porque hay bancos que tienen los otros conceptos que entran en el valor cuota final, que son más altos, más elevados, los costos, los seguros que te cobran, el precio para sacar es mayor que la tasa. Entonces, muchas veces nos queda algún banco o alguna entidad financiera con una tasa muy alta, pero resulta que otro con una tasa más alta aún tenía esos costos más bajos y ahí se neteaba un poco. Así que hay que tener ojo también con aquello. Así, las compañías de seguro juegan mucho con eso. Con eso, claro, te cobran También menos. los créditos hipotecarios juegan mucho con eso. Claro. De ahí la importancia de fijarse en el CAE, que es un concepto relativamente nuevo, tiene unos 5 años ya en el mercado, que el costo anual equivalente, que es una tasa que incluye todos estos costos que estás mencionando tú, Eduardo. Pero sí, todavía hay mucha gente que no entiende bien qué es lo que es eso del CAE, y por lo tanto es importante que lo destaques. Ahora, ¿cómo calcular o simular un dividendo? Bien, yo te podría mostrar aquí, a compartir una plantilla que yo utilizo para calcular, ¿no es cierto?, el dividendo, y muevo las variables y lo puedo calcular. Ahora, hoy en día es tan fácil meterse a cualquier banco, simulador BCI, simulador Santander, simulador Banco de Chile, simulador y sacas los simuladores, pones tus variables y sale al tiro. Sí. En 2 segundos. ¿Bien? Ay, no, lo que pasa es que la tasa de los simuladores ¿cómo se llama? Los simuladores bancarios son altas. Ya, pero si tú estás sacando una simulación solamente una simulación para que tú puedas ver, calcular, jugar, ¿no es cierto?, con estas variables. Cantidad de años, cantidad de pie, y bueno, la variable que es lo que no puedes jugar mucho con la tasa de interés porque viene prefija por el simulador en base a las condiciones de mercado de hoy día. Y puedes con ese valor simular escenarios positivos, normales y negativos. 3 escenarios y juegas con eso. ¿Bien? Eso es lo que haría un inversionista con hábil. Y eso te da pie para tantear un poquitito qué tipo de institución te estás metiendo. Por ejemplo, si lo haces con los bancos, ya tienes un piso, que quiere decir que ya sabes más o menos cuánto te va a cobrar un banco, puedes compararlo directamente con otra entidad financiera, como son una compañía de seguro, una mutuaria, cualquier otro tipo de cosas, y ya vamos teniendo mucho más clarito cuál va a ser el que más nos va a convenir. Así es. Bueno, aquí me gustaría compartir algunas objeciones comunes que podrían nacer a la hora de hablar de este tema de que se pague solo, digamos, de que el dividendo y el arriendo están diferentes y yo calculé una cosa, pero en realidad después fue otra.
Y lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en objeciones es, Ignacio, pero ¿qué pasa si la tasa de interés está más alta en el futuro? Es decir, hoy día está al 4%, pero mañana está al 5%. Lo primero que me gustaría comentar es, creo yo, Ignacio Corrales, que la tasa de interés en el 2022, o a lo menos en el 2021, va a estar más alta o más baja que hoy. Yo creo que va a estar más baja que hoy. Y te voy a explicar por qué yo creo eso. Y por supuesto le puedes preguntar a un economista más experimentado que yo. Pero básicamente el Banco Central en Chile es un ente autónomo, es decir, es autónomo del gobierno de turno. Eso quiere decir de que el Banco Central tiene un objetivo único, que es cuidar de la inflación. Y la inflación, para poder administrarla, tiene dos herramientas. La política monetaria, que es básicamente imprimir billete, es la que menos utiliza, casi nunca la usa. Y la de la tasa de interés interbancaria, la tasa de interés que el Banco Central le presta a los bancos. ¿Ok? Básicamente lo que hace el Banco Central para cuando baja la tasa de interés, le dice al mercado, señoras y señores, es más barato invertir y más caro ahorrar. Es decir, no ahorre, señor, invierta. Eso es lo que está diciendo el Banco Central. Por lo tanto, los fondos mutuos no dan nada y los préstamos son más baratos. Los créditos hipotecarios, los créditos de consumo, los de capital de trabajo, todo tiende a bajar. Obviamente que hay una diferencia enorme entre la tasa que propone el Banco Central interbancaria y la tasa que finalmente te entrega el banco. ¿Por qué? Porque ese es el negocio del banco, pedir prestado a una tasa más baja y prestar a una tasa más alta. Agregarle un delta ahí entre medio. Igual como tú, si eres panadero, compras la harina a un valor y la vendes a otro valor. Claro. Eso es todo. Bien, ese es el negocio de los bancos. El negocio del banco, okay. Prestar plata. Ese es el negocio, prestar plata. Ese es el negocio principal. Con todas sus herramientas. No quedarse con las propiedades, que eso es súper importante. O sea, al banco no le interesa quedarse con una propiedad. No es negocio para él. ¿Qué hago yo con esta propiedad si no me pagan? Lo único que quiere es que tú le pagues mensualmente y ahí se van apalancando en ese sentido. Pero no es el enemigo. Bien. Y si es que nosotros tenemos que activar la economía, ¿qué es lo que necesitamos? Inversión. Inversión. Necesitamos que las empresas, las pymes y las grandes empresas, la minería, y que el capital venga, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que si yo reservo un departamento hoy y necesito de aquí a 1 o 2 años más, la probabilidad, porque esto es un tema probable, yo no tengo una bolita de cristal para saber lo que va a pasar en el futuro, pero la probabilidad de que la tasa de interés esté más baja en 2021 o 2022 es alta. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer el Banco Central es reactivar la economía y cuidar de la inflación. Así es. Eso es lo que va a hacer. El riesgo de las personas va a comenzar a volver a la normalidad, la economía se va a comenzar a recuperar lentamente, y aquí 1 año, 2 años más, eventualmente la economía va a estar mejor, y por lo tanto la tasa de interés pudiese estar más baja que hoy. Que hoy día ya es baja. Claro, el negocio es congela hoy día, claro. El negocio congela hoy día el precio. ¿Y cómo es? Invirtiendo desde hoy. Si puedes hacerlo, hazlo porque es un buen momento invertir en periodos de turbulencia, pandemia, crisis, llámenle como tú quieras. Oye, otra cosa que se puede estar pensando alguien cuando hablamos de este tema es ¿qué pasa si no encuentro arrendatario y tengo que bajar el precio de los arriendos, pero aún tengo que pagar todo el dividendo? Buena. Es parecido a lo que nos preguntó Christopher. Claro. ¿Qué pasa si no encuentro el arrendatario? Bueno, si estuvieses invirtiendo en una entrega inmediata hoy, probablemente correrías ese riesgo. Yo estoy invirtiendo en un departamento que me lo entregaban en septiembre y se atrasó la entrega para ahora. Pero bueno, no tenía cómo saber hace 2 años que hoy día iba a haber pandemia. No tengo ningún problema, estoy tranquilo. Solo para terminar mi idea. Sí, dale. Solo para terminar mi idea. Estoy muy tranquilo.
Porque yo con el crédito hipotecario me saco meses de gracia, ¿bien? Me pido 3 o hasta 6 meses de gracia y tengo 3 hasta 6 meses para buscar ese arrendatario sin tener que... Sí. Ahí en Instagram. Ahí me están respondiendo. Sí. 2 meses de gracia. Prórroga, gracias, periodo de gracia, ahí lo ha hecho todo Claudio. Periodo de gracia, gracias. Y por lo tanto, tengo ese periodo para buscar ese arrendatario, dada la coyuntura de que es difícil. Ahora, sí, estoy haciendo movimiento de cintura para que me lo entreguen más. La escritura se demore un poquito más. Y que puede pasar porque los procesos están todos mucho más lentos, ¿no? Y te iba a hacer un alcance con eso. Estaba hablando con algunos amigos que son ejecutivos y dueños de corredoras. La venta ha bajado, pero el arriendo no, fíjate. El arriendo no ha bajado. Lo mismo, tuve una reunión el otro día con el gerente general de Capitalizarme Rent, que es una empresa especializada en arriendo de inmuebles de inversión, que maneja una cartera como de casi 2.000 departamentos, desconozco la cifra exacta, pero está cercana a los 2.000 departamentos, y es una brutalidad. Me dice que no, han habido casos y casos, digamos, pero no es una cosa que despampanante, así, ¡oh! Y ha sido más difícil cobrar, ha habido que ser más flexible, ¿no es cierto? No me pagues el 5, págame el 7, págame el 10, ok. Claro. Han bajado incluso algunas personas, claro. No es esa cosa calamitosa que se anunciaba que iba a ser, ¿me entiendes? No, para nada. Ha sido, o sea, es que en el fondo, si tú te ponías a pensar, tú tienes que vivir y ese costo lo tienes que sacar de alguna parte. Y la movilidad no ha sido tan grande, como se pensaba, que decían, no, que de aquí se van a ir abajo los arriendos y todo. No ha estado, como te digo, lo he conversado con varias corredoras y no ha sido así. Claro. Aquí Claudio nos está diciendo de que los periodos de gracia tienen costos. Sí, efectivamente tienen costos. O sea, no pagar por 6 meses tiene costo. Lo que pasa es que el efecto que te produce la cuota del dividendo es prácticamente mínima, sobre todo cuando lo tienes en gran cantidad de años. Claro. Y el beneficio que te entrega en términos de retorno sobre la inversión, especialmente cuando tú liquidas el proyecto en 3 o 5 años, es extremadamente alta, porque en 5 años, 6 meses de gracia es una enormidad. El retorno sobre la inversión se te dispara. ¿Bien? Claro. Pero efectivamente tiene costo. Tiene un costo que se paga en la primera cuota, no sé exactamente cómo es la regla. No, la regla es que esa cantidad de cuotas, los intereses te los cargan al crédito que está quedando, a las cuotas siguientes. Pero me parece mucho que hay un impuesto o la primera cuota un poco más alta, no me acuerdo cómo es. Ahí Claudio nos podrá decir. Algo te tienen que... Sí, se prorratea, ¿viste? Se prorratea. En el fondo, las 3 o 6 cuotas, los intereses se agregan a las que tú no has pagado y a las que van quedando. Don Enrique nos pregunta, entonces, ¿el secreto está en tener más cantidad de pie para esta forma sea claro? Sí. Sí. Claro. Pero no te pases tanto, o sea, no te conviene dar un 80% de pie y pagar un 20%, porque te va a costar recuperar ese 80%. Hay que tener el equilibrio. Claro, hay que tener el equilibrio de el arriendo, que principalmente hay que saber el arriendo, y de ahí tú con qué porcentaje del pie bajas hasta que tú quieras el porcentaje de... ¿Cómo se llama? El porcentaje de lo que tú le vas a pedir a la entidad financiera. Sí. Bajo las condiciones actuales nos consideramos razonable apuntar a lograr pagar un 20% de pie. Independiente si la inmobiliaria te pide el 10%, tú debieses ahorrar un poco extra para poder pagar el 20%. Claro. Si el día de mañana te financian al 90%, porque fantástico, ese 10% extra lo puedes utilizar para un departamento de entrega inmediata o para comenzar una segunda inversión, para comprarte estacionamientos y bodegas. Vaya, distintas alternativas en el mercado en ese momento. ¿Bien? Y eventualmente, si es que el arriendo no se paga solo, podrías dar más pie hasta llegar a un 70%. En el caso de mi mujer, por ejemplo, nosotros dimos un 40% de pie, perdón, un 35% de pie. Es decir, pedimos un financiamiento del 65%. Claro. Buenísimo, buenísimo, porque ahí te va a quedar bastante más bajo el pie para poder capitalizar inmediatamente recibiendo el delta entre el arriendo y lo que tú tienes que pagar,
Y cuando tú veas que ya esto está, puedes vender el departamento a los 5 años y empezar otro ciclo. Ahí se maneja dependiendo de la estrategia, porque hay gente que le gusta quedarse. Una persona que tiene 30, 40 departamentos, que la otra vez conocí. Mira, la otra vez conocí a una persona que tenía 45 estacionamientos, 32 bodegas y 12 departamentos para inversión. Buenísimo. Pero los vio esos niveles arriba del tercer departamento. Los primeros 2 departamentos son de FL2. Si eres una persona casada, eventualmente te conviene 2 departamentos tú, 2 departamentos tu mujer. Ya estamos hablando de 4 departamentos en la familia. Ya una cantidad importante. Digamos, a 250, 300 lucas el arriendo, de aquí a 25, 30 años más, cuando esté pagado, y ya es un millón de pesos. ¿Entiendes? Claro. Entre 1 millón y 1,5 millones de pesos de dividendo. Perdón, digo bien, de arriendo, pues, de arriendo que representa ingreso. Claro, el arriendo del otro persona para ti. ¿Te das cuenta? Entonces, eso ya es tremendo. Y no es tan difícil llegar a 2 por persona, viejo. Sí. No es tan difícil. O sea, con 200, 300 lucas, con una renta de 1 millón de pesos. Hay que hacer una buena estrategia nomás. Que no es tan difícil. O sea, a ver, a lo mejor me escucha alguien que gana 500,000 pesos, me quiere matar. ¿Ok? Pero hay una gran cantidad de la población chilena que tiene rentas entre 1 millón para arriba, viejo. O sea, sí. Es una realidad también. Así como hay una cantidad mucho mayor de personas que ganan de 1 millón para abajo. En eso estamos de acuerdo, pero es que eso ya no es responsable. Yo no me quiero hacer cargo del país. No, claro. El otro día tú respondiste un comentario así. Sí, en el fondo el chico me decía, oye, yo gano 500 lucas y no puedo acceder a esto. Pucha, lamentablemente le tuve que decir que no puede acceder. Y nosotros no nos podemos hacer. ¿Te acordáis que el otro día yo hice un ejemplo como si yo ganara 500, 600 lucas? Y es un ejemplo de lo que yo haría, ¿bien? Y yo partiría no con la compra de un departamento, yo partiría con la compra de una bodeguita de unos 2 milloncitos de pesos. Correcto. Haría grandes esfuerzos para poder ahorrar ese 20%. Me iría a vivir con un amigo, me arrendaría una pieza, me iría a vivir con mis viejos. No sé, haría movimientos de plata para yo poder ahorrar ese 20% por 3 meses, pagar un pie de un 20%, pagarme la bodeguita en cuota, ¿no es cierto? De hecho, me pasó lo mismo con un cliente que nos llamó y me decía, mira, yo demuestro 450 lucas, que es lo que gano, pero tengo arriendos porque mi papá me dejó una propiedad por el otro lado, pero esos arriendos no los puedo demostrar en el banco. Entonces, este tipo ganaba el doble casi de su sueldo, pero podía demostrar solamente la mitad. Me explico. Ganaba 800, pero podía, le dije, tú para el banco eres 400, no eres 800. Sorry, claro. Es así. Y tomó la opción de comprar una bodeguita porque tenía forma de pagarlo mensualmente y se metió en ese tema. Vamos a tocar importante ese tema de las bodegas y los estacionamientos. Sí. Ignacio, me lo han pedido. A hablar. Chao, que estén muy bien, señoras y señores. Cuídense mucho, quédense en casa, no salgan si no deben y nos vemos mañana segurito en este live de Inversionista 818. Nos vemos. Chau.